De nuevo, un cordial saludo a todos. En el tema de hoy nos vamos a introducir en la citología, en el estudio de la célula, y para ello vamos a utilizar nuevamente nuestro PDF y nos situamos en la página 116, en la que nos muestra un poco los esquemas que hay en la célula, en sus estructuras internas, donde va a salir sobre todo la palabra los orgánulos membranosos, las estructuras que presentan unas membranas muy parecidas a la membrana citoplásmica o celular, y que va un poco a separar a los componentes del citoplasma de los orgánulos celulares que suelen tener estas membranas, ¿no? Como ejemplo de órganos membranosos, vamos a ver que no solamente se encuentra el núcleo, que hemos visto que es bimembranal, tiene una membrana nuclear interna y otra externa, pero también vamos a ver que hay órganos membranosos como las mitocondrias, los plastos, que generalmente los llamamos cloroplastos, pero hay más tipos, ¿no? Los peroxisomas, que empiezan a sonarnos un poco como novedosos, los lisosomas, que ya nos han salido un poquito en los procesos de inmunología, y las vacuolas, muy propias del mundo vegetal. También a veces se asocian este sistema de membranas a un conjunto más complejo, y hay lo que se llaman sistemas internos membranosos, donde vamos a situar al retículo endoplasmático tanto rugoso como el liso, y también el aparato de Golgi, ¿no? Gracias a estas membranas citoplasmáticas internas, pues estos órganos están un poco como aislados, separados, y la célula actúa como, digamos, centros diferentes de actividad citológica, ¿no? Recordar que las células membranosas son realmente las células eucariotas. Básicamente son las células que presentan núcleo, mientras que las células procariotas, que no las vamos a ver hoy, son aquellas que no presentan órganos membranosos y van a presentar otros orgánulos parecidos, pero sin membranas, como son los ribosomas, y lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿no? Al final, eh, todos estos orgánulos membranosos vienen de la formación del retículo endoplasmático, que vamos a ver el liso, y al final esas repliegues de las membranas van a dar lugar, por estas invaginaciones o repliegues internos, a lo que hemos visto los orgánulos membranosos, que es el tema que nos ocupa hoy. Bien, vamos a ver antes de ver los orgánulos, lo que es la teoría endosimbiótica de una reciente, desgraciadamente fallecida bióloga norteamericana, Lynn Margulis, que propuso esta teoría. En principio parecía un poco simple, pero poco a poco se ha ido imponiendo, y hoy la gran mayoría de los citólogos piensan que es adecuada, ¿no? Explica un poco el origen precisamente de estos sistemas membranosos y su compartimentación celular, ¿no? Hay que un poco situarnos en una historia de la Tierra muy antigua, posiblemente hace unos 3.000 millones de años, poco después de formarse la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, pues empezaron a formarse formas de vida muy simple, unicelulares y procariotas, y núclea, como la que tenemos aquí, ¿no? Una célula ancestral procariota, en principio, que hemos llamado sencillamente bacterias, pues seguramente se asoció a otra célula también procariota, pero que había modificado un poco su membrana citoplasmática externa, y había conseguido rodearla, ese material genético que se llama a veces cromosomo bacteriano o nucleoide, lo había conseguido a su vez aislarlo del citoplasma a través de una doble membrana celular, formando un pequeño, un primitivo núcleo, pero sería la primera célula eucariota, todavía sin ningún tipo de compartimentación celular en su interior, ¿no? La simbiosis, la unión, la fusión de estas dos células, sin destrucción y muerte de ambas, va a producir un órgano, lo que vamos a llamar la mitocondria, un órgano claramente energético, que presenta, por supuesto, la membrana de la procariota ancestral, que sería la externa, y una membrana interna, que sería la que tendría la propia célula
eucariota, ¿no? Al final tenemos un órgano bimembranal, la mitocondria. Esta mitocondria en realidad sería yo os digo, la célula procariota ancestral y generaría gran cantidad de energía en la función de las mitocondrias, y esta energía en forma ATP la suministraría a la célula grande eucariota inicial y formaría lo que se llama básicamente la primera célula eucariota ancestral. Aquí tenemos que hace unos 3.000 millones de años seguramente se formó esta célula eucariota, que seguramente poco después, algunas de ellas, no todas, a su vez asumieron una segunda simbiosis, ¿no? Otra célula procariota fotosintética, que los científicos llaman cianobacterias, produce gran cantidad de oxígeno, pues también con su ausencia de núcleo se fusionó a esta célula ya eucariota, digamos, oxidativa, y formó un segundo órgano básico en las células, que son los cloroplastos, formando el mundo del reino vegetal y produciendo gran cantidad de formas de diferentes tipos de plantas a lo largo de la evolución de la historia de la Tierra. Probablemente esto ocurrió hace unos 2.000 millones de años y fue un cambio radical, porque a partir de aquel entonces estas células vegetales proporcionaron no solamente el oxígeno necesario para la respiración de las células animales eucariotas, sino también gran cantidad de alimento en forma de almidón y glucosas fotosintéticas para que estas células eucariotas heterótrofas o animales pudiesen sobrevivir, porque el consumo de energía es necesario y la fuente de energía hoy por hoy es básicamente de tipo fotosintético. De esta forma, gracias a la simbiosis de células procariotas y su compartimentación celular por orgánulos internos, se han formado dos tipos de células que vamos a estudiar en este tema de citología, que son las células animales eucariotas y las células vegetales también eucariotas pero fotosintéticas. Lo más esencial de una célula es que encontremos tres partes: una membrana, un citoplasma y un material genético. Y si estas células son eucariotas, el material genético va a estar, como sabemos, aislado por una doble membrana nuclear. Pero en cualquier caso, tanto las membranas nucleares como los orgánulos que hemos visto membranosos o la propia membrana citoplasmática o celular tiene una estructura muy característica, muy básica, que es que se llama una bicapa lipídica. Vamos a ver la composición química de las membranas plasmáticas o celulares, pero no difieren en gran modo a las membranas que vamos a estudiar en estos órganos que yo os digo que se llaman mitocondrias, cloroplastos, retículos endoplasmáticos, etc. Bien, la bicapa lipídica en realidad ya la hemos estudiado en el primera evaluación de los fosfolípidos. Es una doble capa de fosfolípidos. Recordar que un fosfolípido, aquí representado por esta estructura muy simbólica, presenta una cabeza polar constituida por esa famosa glicerina unida a un ácido fosfórico y también a su vez fosfoesterificado a un alcohol aminado, y presentarían seguramente luego dos ácidos grasos o bien saturados o insaturados, que van a orientarse de diferente forma, ¿no? La cabeza es polar y se va a situar siempre hacia el exterior, bien sea el líquido extracelular, que podría ser el superior, o bien sea el líquido citoplasmático interior, ¿no? Estas cabezas polares, por interacciones de tipo puente de hidrógeno o interacciones electrostáticas, cargas positivas con negativas, pues permiten realmente interaccionar y de alguna forma disolverse entre ellas. Por el contrario, las partes apolares, los fosfolípidos, como sabemos, no presentan polaridad, son zonas apolares y permiten cierta unión muy débil mediante las fuerzas de Van der Waals que hemos estudiado en los fosfolípidos, ¿no? Bien, estas fuerzas son muy débiles y hacen que no necesariamente estén súper fijas unas moléculas unidas a otras. Así que puede haber ciertos intercambios donde un fosfolípido en la capa superior se intercambia a la inferior,
o bien un fosfolípido de cualquier zona se puede girar o se puede desplazar lateralmente, produciendo que esta bicapa lipídica no sea una estructura rígida, estática, sino muy dinámica, que es lo que se llama mosaico, porque parece la estructura de unas teslas o, digamos, estructuras básicas de un mosaico romano. Y ya os digo que fluido por la sensación de que está en constante movimiento. En algunos casos es adecuado que sea relativamente fluido porque se producen deformaciones que vamos a llamar deformaciones de endocitosis o exocitosis, es decir, deformaciones de la membrana que permiten la entrada o salida de moléculas de gran tamaño. Y además es bueno puesto que aparte de entrar, van a permitir incluirse en ellas proteínas que vamos a ver que son las que dan un poco las características propias de cada célula. Sin embargo, esta movilidad también tiene un problema de que puede ser la causa de que se rompan y que entren violentamente o salgan violentamente contenidos del exterior o del interior y la célula muera, ¿no? En lo que hemos llamado procesos de plasmólisis, cuando realmente una célula, sobre todo animal, pues se puede romper su membrana por cambios osmóticos, ¿no? Para ello, las células animales presentan colesterol, que es una molécula también hemos visto apolar, que aumenta un poco la cohesión de estas moléculas de fosfolípidos, ¿no? Bien, pues la bicapa lipídica contiene realmente solamente un 50% aproximadamente de fosfolípidos. Uno de ellos es la colina, un ejemplo de fosfolípido muy abundante estas bicapas lipídicas, pero el otro 50% es prácticamente un contenido de naturaleza proteica, donde según esas proteínas estén presentes o no, van a dar una cierta naturaleza diferente a cada célula, ¿no? Hay muchos tipos de células, como hemos visto, y no tiene nada que ver la función de unas células, por ejemplo, leucocitarias, como pueden ser los neutrófilos, con otras células leucocitarias que hemos visto, por ejemplo, un linfocito T o un linfocito B. La gran diferencia no se encuentra en los fosfolípidos, sino en las proteínas asociadas que hemos visto que tienen receptores celulares, como los linfocitos B y los linfocitos T, que les hacen diferenciarse a unas células y que hacen funcionar de forma diferente a estas células. Pues bien, a estas células que se encuentran en las bicapas lipídicas las vamos a llamar proteínas de membrana, y básicamente, como vemos aquí, hay que diferenciarlas un poco según la situación física en que se encuentren esas proteínas de membrana, ¿no? Se llaman intrínsecas si atraviesan las dos bicapas lipídicas. Sería un ejemplo de proteína intrínseca, serían estas, y suelen estar relacionadas con lo que se llaman proteínas canal. No permiten, por ejemplo, hay unas que se llaman las perforinas, que permiten la entrada de moléculas de pequeño tamaño, como por ejemplo las moléculas de agua, y actúan como una especie de canal. Imaginemos una molécula de agua que no puede pasar a través de la bicapa lipídica, que es básicamente de naturaleza polar, y lo hacen a través de estas proteínas canales, llamadas también proteínas intrínsecas. Luego hay proteínas que realmente se llaman periféricas o extrínsecas y solo se encuentran a uno de los dos lados de la bicapa lipídica, ¿no? Y entonces, si se encuentran, generalmente tienen funciones un poco de detección de señales, son receptores celulares seguramente, y van a permitir que cuando se acoplen estas moléculas externas a los receptores o proteínas extrínsecas periféricas, pues se produzca un cambio en el comportamiento de la célula y se produzca una, digamos, actividad celular, ¿no? Para ser concreto, un ejemplo sería los receptores celulares de tipo B, que tienen los linfocitos B, y que cuando se acopla un antígeno a su receptor, que es una IgD, como hemos visto, se produce un cambio metabólico en la célula B, el linfocito B, produciendo lo que se llama la sensibilización, la activación, y produciendo esas linfocinas que activan y despierta, por decirlo así, de los linfocitos helper que hemos visto. Bien, también hay otras proteínas intrínsecas periféricas que están en la capa interna
y que vamos a denominar clatrinas y que suelen estar un poco como soportando, sujetando o dando soporte a ese mosaico fluido que en cualquier momento se puede romper, ¿no? En realidad las clatrinas, pues van a estar muy relacionados precisamente con los procesos de deformación de la membrana en la entrada o salida de moléculas de gran tamaño. Este mosaico fluido al final viene un poco resumido en este esquemita, donde quizá hay que recordar que en la cara periférica externa, la que da al citoplasma, al líquido extracelular, perdón, pues suele llevar, aparte de estas fosfolípidos y proteínas, suele llevar unos glucolípidos o simplemente lípidos de membrana que le dan una función adicional a las células, ¿no? Unos glucoproteínas típicas son los grupos sanguíneos AB0 o RH, positivo o negativo, donde identifican a las células como propias o no, y tiene una función inmunológica. Pero también hay unos glucolípidos muy abundantes o lípidos asociados a glúcidos que en muchos casos permiten la cohesión de una célula con otra, y es lo que se llama el glucocáliz, muy típico de las células de tipo animal y de los tejidos que llevan asociados, ¿no? Pero para nosotros el mosaico fluido básicamente sería un 50% de fosfolípidos y otro 50% de proteínas de membranas, tanto intrínsecas como las que vemos aquí, también llamadas integrales, como extrínsecas o periféricas, de caras externas y de caras internas. Aquí nos habla un poquito de cómo la célula responde a través de estos receptores celulares o proteínas de membrana. Vamos un poco a obviar este punto y nos vamos a centrar en cómo realmente una membrana plasmática o citoplasmática o celular, que tiene estos tres nombres, permite la entrada o salida de moléculas o sustancias de diferente tamaño a través de dicha membrana, que básicamente os digo que aunque es polar en sus extremos, es apolar en sus zonas internas, y eso hace que en realidad las moléculas polares literalmente no puedan entrar a través de esa bicapa de ácidos grasos apolares que hay en los fosfolípidos. Bien, pues el transporte de membranas lo vamos a diferenciar en dos tipos de moléculas: las moléculas de elevado masa molecular y las de baja masa o peso molecular, ¿no? Por bajo peso molecular vamos a entender moléculas que hemos visto llamados monómeros, monómeros de glúcidos, monosacáridos, monómeros de proteínas que son aminoácidos, y cuando no superan los 200 Dalton o 300 Dalton, los vamos a considerar como moléculas de baja masa molecular. Un ejemplo sería la glucosa o cualquier aminoácido como la glicocola, la serina, el aspartico, etcétera, ¿no? Bien, ¿cómo pasan estas moléculas que tienen bajo peso molecular a través de la membrana? Lo pueden hacer con gasto o sin gasto de energía, ¿no? Y lo vamos a, por tanto, a diferenciar en dos tipos de transporte. El transporte pasivo es el que no consume ningún tipo de energía, que en las células básicamente esa energía es una molécula química que ya hemos visto, que es el ATP. El ATP, cuando se hidroliza, genera gran cantidad de energía que es utilizada precisamente para que en algunos casos esas moléculas puedan pasar con ese, digamos, aporte de energía. Pero hay otras moléculas que no necesitan ese gasto de ATP, y vamos a decir que es un transporte pasivo o sin consumo de energía o ATP. El transporte pasivo sin consumo de ATP a su vez se diferencia en dos posibilidades: la difusión simple y la difusión facilitada. Por difusión simple se va a tratar cuando esa molécula, ya os digo, de bajo peso molecular, imaginemos una molécula de oxígeno, que es lo más habitual, esa molécula de oxígeno en el pulmón quiere entrar a las células endoteliales, a las células que realmente permiten la salida del oxígeno del pulmón a los vasos sanguíneos. ¿Y cómo va a entrar?
pues siempre la difusión simple, y esto es lo importante, es no solamente sin consumo de energía o ATP, sino a favor de gradiente de concentración, ¿no? Siempre las moléculas van a pasar del sitio más concentrado al lugar que pasan a la célula menos concentrado en esa molécula. En el caso del oxígeno es muy claro que la mayor concentración de oxígeno se encuentra en el espacio de los alveolos, por ejemplo, que rodean, que están presentes en el tejido pulmonar, ¿no? Esos alveolos tienen una pequeña membrana que permite la entrada por difusión simple hacia el interior de los capilares que están rodeando a los alveolos pulmonares, ¿no? Y un buen ejemplo, por tanto, para entendernos y simplificarnos sería la entrada de oxígeno desde el exterior citoplasmático al interior citoplasmático de cualquier célula, no solamente del tejido pulmonar, ¿no? La difusión facilitada es algo parecido, es un transporte de moléculas pequeñas sin consumo de ATP, pero con la utilización, la necesidad de que algunas proteínas le faciliten, de ahí viene la palabra, le faciliten, le permiten la entrada de esas moléculas que, siendo pequeñas, necesitan un pequeño empujo adicional aparte de no tener energía. Es muy probable que estemos hablando de los procesos de absorción de moléculas básicas para el organismo, ¿no? Estamos hablando que en muchos casos la glucosa, un monosacárido muy energético, o los propios aminoácidos necesarios para formar proteínas, pues realmente necesitan entrar sí o sí a las células, y la difusión facilitada les permite que entren estas moléculas de bajo peso molecular a través de proteínas que se llaman a veces proteínas transmembranales, como hemos visto, y que permiten que una glucosa o un aminoácido pase del exterior celular al interior celular para que sean utilizados con sus diferentes funciones, ¿no? Por el contrario, el transporte activo es algo completamente opuesto, ¿no? En lugar de haber una ausencia de consumo de energía, se necesita un consumo de energía, ¿no? Y generalmente este consumo de energía se debe a que hay un transporte en contra de gradiente de concentración o eléctrico, ¿no? Para entendernos, las moléculas que están en el exterior en muy baja concentración, pues no deberían pasar por gradiente o por difusión pasiva al interior. Sin embargo, si son necesarias, hay que buscarse un mecanismo para que, aunque sean muy poco concentradas en el interior, pasen a un sitio realmente que están todavía más concentradas, ¿no? Y eso es lo que se llama transporte activo o transporte de moléculas con el consumo de energía, pero en contra de gradiente, es decir, de donde hay menos a donde hay más concentración. El caso más típico es la bomba de sodio-potasio, donde lo que se va a realmente bombear es potasio hacia el interior, a pesar de que realmente está muy concentrado, y se va a bombear sodio hacia el exterior. Ya lo veremos con un esquemita, pero al final se produce un cambio de concentraciones de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana, hacia el exterior y hacia el interior, y eso hace que se produzca lo que se llama un potencial de membrana, que es muy típica esta bomba de sodio para la transmisión del impulso nervioso. Por el contrario, si las moléculas empiezan a ser muy grandes, ya no son monómeros de monosacáridos o de aminoácidos, pues estamos hablando de macromoléculas, como hemos visto, de proteínas o grandes polisacáridos, y se necesita un sistema de transporte a través de membranas diferente, completamente diferente, donde la propia bicapa lipídica se deforme, ¿no? Y a veces van a tener deformaciones que van a permitir esas macromoléculas entrarse. A esa entrada masiva de macromoléculas por deformación de la bicapa lipídica la vamos a llamar endocitosis. Mientras que si las macromoléculas van a tener que salir por algunas razones, seguramente son mejor proteínas esenciales para el funcionamiento del resto del organismo. Estoy ahora acordándome de los anticuerpos que necesitan ser expulsados desde el interior de las células plasmáticas hacia la sangre para que hagan su función. Pues ya os digo que la expulsión
o salida de las macromoléculas a través de la membrana se va a llamar exocitosis, y vamos a ver un poquito en qué consiste. La citosis, perdón, en realidad es una combinación de ambos procesos. Primero hay una endocitosis de entrada de sustancias que van a, digamos, pasar sin ningún tipo de función a través de esa célula, y finalmente van a seguir saliendo por exocitosis. En realidad no la vamos a estudiar porque es una combinación de endo en primer lugar y exocitosis en segundo lugar. La entrada de sustancias orgánicas es un poco más subjetiva, porque entre la pinocitosis y la fagocitosis no hay unas diferencias muy claras, pero se suele decir que cuando haya una entrada de líquidos, más bien de líquidos, no de sólidos, y que se produzcan invaginaciones o repliegues hacia el interior de la membrana, la vamos a llamar pinocitosis, entrada por repliegues internos, mientras que cuando haya una evaginación o un repliegue de la membrana citoplasmática hacia el exterior, lo vamos a llamar fagocitosis, que no suena mucho porque hemos visto que hay células fagocitarias como los macrófagos y los neutrófilos que hacen este proceso que hemos llamado a veces pseudópodo. La fagocitosis permite la entrada de moléculas grandes, hasta incluso células bacterianas o incluso estructuras de gran tamaño, fragmentos celulares, que por emisión de pseudópodos, por evaginación, van a entrar. La endocitosis mediada por receptores es muy parecida a estos procesos que hemos visto, y nosotros nos vamos a centrar en la pinocitosis y la fagocitosis. Bien, volviendo a, digamos, clasificación del transporte de molécula de bajo peso molecular, lo que un poco hay que visualizar de forma gráfica y dar algún ejemplo esquemático, ¿no? Aquí tenemos la difusión simple, donde vamos a coger 3 moléculas que suelen ser muy habituales en este proceso, donde hay siempre un paso desde el lugar más concentrado al menos concentrado, siempre a favor de gradiente de concentración, es decir, del sitio más concentrado al menos concentrado, pero sin consumo de energía. Bien, pues imaginemos una molécula de oxígeno que está muy concentrada en los alveolos pulmonares. Ha llegado esta inspiración con aire rico en oxígeno y tiene que pasar al interior de la célula a través de su membrana. Las moléculas de oxígeno son muy pequeñas y literalmente se pueden colar a través de los espacios intermoleculares que hay en los fosfolípidos, y no hay ningún problema de que estas moléculas de muy pequeño masa molecular lo hagan, ¿no? Siempre sea sin consumo de energía y a favor del gradiente, ¿no? Por el contrario, el CO2 podría ser esta flechita, es siempre el movimiento en sentido inverso, desde el citoplasma de cualquier célula que está produciendo gran cantidad de CO2 en los, digamos, procesos metabólicos que hemos visto que la mitocondria genera gran cantidad de energía, pues conlleva también la producción de gran cantidad de CO2 que tiene que salir porque es un gas que en principio no es deseable para la célula, y lo hace a favor del gradiente del sitio más concentrado, el citoplasma, al sitio menos concentrado, que sería o bien un capilar sanguíneo, o bien, si estamos ya en el tejido pulmonar, en los propios alvéolos pulmonares. La urea sería un ejemplo también de molécula que sale de la célula desde el citoplasma hacia el exterior, siempre a favor del gradiente y sin consumo de energía. Puede ocurrir que estas moléculas utilicen, como las moléculas de agua, H2O, pues proteínas canales, que al final, acuaporinas se llaman estas proteínas que llevan agua solo en su composición, pues al final permitan la entrada de moléculas, pero siempre sin consumo de energía. También la difusión facilitada es algo diferente, ¿no? Hay proteínas que hemos llamado proteínas intrínsecas, intercalares, que se encuentran en el interior y que realmente cuando llega a una sustancia que debe ser introducida produce un cambio conformacional de esa proteína,
la proteína altera su forma y permite pues abrir un hueco a esta molécula que poco a poco a través de un canal se introduce. Por supuesto se cierra el canal en su parte opuesta y ya solo hay una posibilidad de que entre estas moléculas y de ahí se llama una difusión simple facilitada, ¿no? Donde siempre hay que asociarlo a proteínas llamadas proteínas canales o carrier, que al final produce un cambio conformacional, pero de forma mecánica y sin consumo en ningún caso de ATP. Por el contrario, en el transporte activo sabemos que va a haber un consumo de energía y además las moléculas se van a transportar lo que se llama en contra de gradiente de concentración. Y aquí tenemos la bomba de sodio, de iones sodio, Na, y de iones potasio, K+, ¿no? Siempre se sitúan en la gran mayoría de las células, tanto animales como vegetales, pero hay un tipo de células muy características donde este bombeo de sodio y potasio es muy acentuado. Es la bomba de sodio de las neuronas, las células que transmiten el impulso nervioso. Para que haya un impulso nervioso necesita que haya un cambio de cargas en el exterior, que haya muchas cargas a un lado de la membrana y otras defecto de cargas del mismo signo a otro lado de la membrana, lo que se llama potencial de membrana. Vamos a ver cómo se crea ese potencial de membrana o diferencia de cargas positivas a un lado y otro de la membrana externa e interna. Tenemos aquí la bomba de sodio en color amarillo de una posible neurona, que lo que hace en primer lugar es bombear iones sodio hacia el exterior. Aquí tenemos 3 iones de sodio Na+, que se acoplan a esa gran bomba de sodio y lo que está produciendo es intentando activar esta bomba y que salgan estas 3 moléculas o iones, mejor dicho, de iones sodio hacia el exterior. Para que ocurra esa salida necesita el consumo de ATP, que se hidroliza a adenosindifosfato y fósforo inorgánico, pero la energía es utilizada para que se produzca ese cambio conformacional y la expulsión. Por decirlo así, se abre en la parte más superior y se cierra en la parte más inferior. Al abrirse, los iones sodio salen, pero a su vez se quedan acoplados 2 iones potasio que estaban esperando entrar. Se acoplan a esa bomba de sodio y ese cambio conformacional termina otra vez introduciendo 2 iones sodio al interior de la neurona o de la membrana, ¿no? Si nos fijamos en el proceso final, han entrado 2 iones potasio, pero han salido 3 iones sodio, ¿no? Si este proceso continúa, va a haber una acumulación de cargas positivas. 3 cargas positivas sobre 2 es un incremento de cargas positivas en la cara externa de la membrana y por el contrario en el interior va a haber un defecto de cargas positivas que se traduce en un exceso de cargas negativas, ¿no? Y ese incremento de cargas positivas en el exterior y defecto de cargas positivas en el interior se llama potencial de membrana. Tiene que haber un potencial de unos menos 75 milivoltios, pero en cuanto no haya ese potencial, las neuronas no pueden transmitir la información nerviosa, el impulso nervioso, y podemos decir que gracias a la bomba de sodio y potasio no hay transmisión del impulso nervioso. Pero lo que ahora nos interesa es que este, digamos, bombeo es en contra de gradiente, ¿no? Fijaros que la bomba de sodio les encanta que se introduzcan iones potasio y aunque haya pocos iones potasio en el exterior y muchos iones potasio en el interior, la bomba de sodio pues siempre trabaja en contra de ese gradiente introduciendo iones potasio donde hay muchos iones potasio, ¿no? Y ese consumo de energía es básicamente debido a que se tiene que, digamos, hidrolizar esa molécula de ATP que es necesario en los procesos de transporte activo. Volviendo al transporte de las sustancias de gran tamaño, las macromoléculas, no lo pueden hacer sencillamente a través de bombas o a través de proteínas canales, sino que tienen que hacer a través de deformaciones grandes, masivas, macromoleculares que se puedan ver de la propia bicapa lipídica que hemos visto, ¿no? Si nos fijamos, hay una proteína en la base de estas bicapas lipídicas, una proteína intrínseca periférica interna, que
vamos a llamar a la clatrina. La clatrina está ahí un poquito para detectar cualquier, digamos, molécula que se apoye sobre la cara externa de la membrana. Cuando ocurre, va a ocurrir un proceso de endocitosis, de entrada de moléculas, bien a través de una invaginación o una evaginación de dicha membrana. Si las moléculas generalmente son acuosas, se va a producir una invaginación, un repliegue hacia el interior de esta membrana. Las clatinas van un poco a deformar la membrana, la bicapa lipídica, y van a formar una estructura esférica que se llama vesícula. La vesícula realmente va a cerrarse, digamos, los extremos se van estrechando y el contenido generalmente líquido, con alguna materia orgánica disuelta en ella, pues va a introducirse al interior del citoplasma, formando lo que se llama un fagosoma. Soma significa cuerpo, fago, comer, y básicamente sería la estructura esférica inicial que se forma inmediatamente después de la endocitosis, que en este caso por invaginación se va a llamar pinocitosis. En el caso de los células fagocíticas, como los neutrófilos y los macrófagos que hemos visto en inmunología, el proceso es muy similar, pero se produce en lugar de una invaginación o repliegue interno, una evaginación o repliegue hacia el exterior. Un repliegue externo que va a hacer que la clatina también vaya terminando de rodear a esa sustancia, generalmente un germen, y lo va a introducir finalmente en esa estructura que también se va a llamar fagosoma. El fagosoma sería la primera vesícula, estructura esférica, que va a intentar introducir, en este caso, una sustancia de gran tamaño que podía ser una bacteria, un virus, y que al final ya veremos su destino dependiendo de la célula cuál va a ser, ¿no? También hay casos que ya hemos visto, como en los linfocitos B, que en la cara externa de las células hay unos receptores celulares. En este caso, si fuese un linfocito B, serían las inmunoglobulinas de tipo D, que detectan una sustancia, el antígeno que hemos visto de un posible germen, y cuando se produce la unión del antígeno al anticuerpo, o si queréis del ligando al receptor, pues se va a producir la activación de la clatrina y seguramente por endocitosis, un proceso parecido a la pinocitosis, por una invaginación se va a producir una vesícula endocitaria revestida que nosotros también la vamos a llamar fagosomas, ¿no? La exocitosis es todo lo contrario, la salida de vesículas formadas previamente en el citoplasma celular hacia el exterior, ¿no? Veremos que hay un orgánulo que es el aparato de Golgi, que es el básico en la formación de vesículas, las empaqueta, las sustancias que tienen que salir. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de los anticuerpos que se forman en los linfocitos B activados o células plasmáticas, que generan gran cantidad de anticuerpos de naturaleza proteica y que tienen que salir al torrente circulatorio por algún proceso. Podría ser este de exocitosis, porque en estas vesículas, generalmente de contenido proteico o otro contenido lipídico, como las hormonas, en que también se producen las glándulas endocrinas, pues al final tienen que salir y lo van a hacer sencillamente por fusión de ambas bicapas lipídicas. La naturaleza de estas bicapas es como un mito de fosfolípidos y se pueden producir cambios en las interacciones de Van der Waals, produciendo las fusiones de tanto las vesículas intracelulares como la bicapa lipídica, produciéndose la salida del contenido de estas vesículas, que generalmente es interesante para el organismo que lo presenta, ¿no? Recordemos que la transcitosis es el proceso de endocitosis, seguramente por pinocitosis, el trasiego de esas vesículas sin ningún tipo de apertura, no se van a llamar fagosomas como deberían, y terminan esas vesículas, digamos, de transcitosis, pues saliendo hacia el exterior para conseguir buscar otro medio, ¿no? Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el sistema linfático, y lo que ocurre es que los lípidos que tomamos en los alimentos no van a pasar al torrente
circulatorio, a los capilares sanguíneos, sino que van a seguir un proceso diferente, van a formar estas vesículas de transitosis y van a ir no a los vasos sanguíneos, sino a los vasos linfáticos para que sean depurados por si acaso. Bien, y ya entrando un poco en los, sistemas de membrana, vamos a empezar por el retículo endoplasmático, tanto rugoso como el liso, ¿no? En citología es muy importante definirlos de forma física, que es un sistema de membrana, y luego entrar en su función biológica, ¿no? Cuando vemos las imágenes del retículo endoplasmático rugoso al microscopio electrónico, lo que se llama una microfotografía, pues se ve que son un conjunto de sáculos que se llaman de forma aplanada, esto sería un sáculo, de forma aplanada, que son estar interconectados entre sí mediante canales, ¿no? Esto sería un canal, aquí habría otro canal que comunica dos sáculos que, como vemos, están aplanaditos, ¿no? Estos sáculos aplanados interconectados entre sí se disponen siempre en disposición concéntrica alrededor del núcleo, ¿no? Aquí tenemos un núcleo y si nos fijamos hay estructuras en forma de sáculos aplanados que están un poco como rodeando todo el núcleo, y eso lo llamamos retículo endoplasmático. En la cara externa de este retículo endoplasmático vamos a ver rugosidades que se veían como tales, esas imperfecciones de la cara externa hace ya unos más de 100 años, con microscopios ópticos de baja calidad, pero cuando se consiguieron visualizar con el microscopio electrónico esas rugosidades, se vio que eran realmente ribosomas, estas estructuras que hay que recordar que son las que forman las proteínas, ¿no? Bien, cuando la cara externa esté repleta, asociada a estas rugosidades llamadas ribosomas, lo vamos a llamar retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y lo que estamos viendo es que estas ribosomas están asociando las proteínas que están formando. Cuando lleguen los ARN mensajeros los van a leer, según hemos visto utilizando el código genético, y esas proteínas, que aquí están un poquito en color azulado, se van a introducir a través de diferentes perforaciones, riboforinas, no importaba mucho el nombre, y van a entrar al interior del retículo endoplasmático, que se llama el lumen o espacio del retículo endoplasmático. Allí van a tener dos funciones: esas proteínas se van a quedar almacenadas para cuando se necesiten, o a veces se van a modificar, se van a mejorar, se van a activar, y en algún caso seguramente se van a producir adiciones de azúcares, glicosidaciones que se llaman, que van a terminar de constituir una proteína perfectamente formada, ¿no? Caso más típico, volviendo al tema de la inmunología, son los anticuerpos. Los anticuerpos, recordamos que son glicoproteínas, y ahora tenemos que saber que las forman las células plasmáticas o células B activadas, y que posiblemente se han formado por mensajeros que han sido leídos por ribosomas de retículo, las han dejado almacenadas en este retículo por un tiempo variable, y cuando se produce la activación de las células plasmáticas se produce esa liberación masiva de estos anticuerpos que necesitan previamente glicosidarse, y que ha ocurrido precisamente en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Ya veremos que pasarán estas proteínas a través de los canales que hemos visto, de unas zonas próximas al núcleo hacia las zonas más distantes del núcleo, y terminan formando vesículas de secreción que se llama, que contienen estas proteínas, por ejemplo los anticuerpos, y que llevarán un destino final que vamos a ver, que es el aparato de Golgi, ¿no? Así que ¿cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Pues almacenar en primer lugar la gran cantidad de proteínas que necesita ciertas células. Cada célula almacena sus propias proteínas. Imaginemos, por ejemplo, los leucocitos, los linfocitos B, estamos produciendo gran cantidad de anticuerpos, pero también podemos un poco asociar a otras proteínas, como por ejemplo los glóbulos rojos, almacenan una proteína que ya sabemos que es la hemoglobina. Bien,
Hay un segundo tipo de retículo, un conjunto de redes de saclos aplanados, también interconectados a través de canales. A veces hay unos ensanchamientos que se llaman cisternas, pero este es el aspecto que tiene el retículo endoplasmático liso al microscopio electrónico, y se suele estar asociado al rugoso, pero está más distante del núcleo. Aquí no se ve, pero el núcleo sería la zona de la derecha, este sería el retículo endoplasmático rugoso, y el liso, como vemos, carece de esas rugosidades que ahora sabemos que son ribosomas. Bien, seguramente las proteínas que han llegado a las partes más extremas, a los sáculos más aplanados y externos de rugoso, van a terminar también por conexiones tubulares, por canales, llegando al retículo endoplasmático liso, ¿no? Y allí va a haber pues varios procesos. Por lo general, se van a terminar allí de activar a esas estructuras. A veces se añaden lípidos, que es la función principal de esas proteínas. Estoy hablando, por ejemplo, de las lipoproteínas, pues son proteínas que llevan asociados a su vez lípidos, y esos lípidos siempre que escuchemos la palabra lípidos, pues hay que asociarlos al retículo endoplasmático liso. Así que se sintetizan lípidos. También vamos a hablar de fosfolípidos o de colesterol, que van a ser los que realmente van a formar las membranas celulares. Así que la gran función del retículo endoplasmático liso es la función de formar todas las membranas celulares que estamos viendo, desde la célula plasmática o celular hasta las membranas que hemos visto del propio retículo endoplasmático, las que vamos a ver del aparato de Golgi, o de los órganos energéticos, como hemos visto, de las mitocondrias y los cloroplastos. Todas las membranas celulares se forman por asociación de fosfolípidos con la glicerina y los ácidos fosfóricos y alcoholes aminados necesarios para esas bicapas lipídicas. Una segunda función importante en las células musculares del reino animal es el retículo sarcoplasmático, que en realidad es el retículo endoplasmático liso lleno de calcio. El calcio es necesario para la contracción de los músculos en el reino animal, para que la actina y la miosina se unan entre sí, y si no hay gran cantidad de calcio, pues no hay la posibilidad de esa contracción muscular. ¿Dónde se almacena esa enorme cantidad de iones calcio? Pues en el retículo endoplasmático liso. Y no es descartable que muchas sustancias tóxicas que entren al organismo, estamos hablando, por ejemplo, de sustancias que haya en los alimentos producidos por las toxinas de tipo germen bacteriano, o incluso los medicamentos que tomamos y que sabemos que tienen una vida más o menos corta en nuestro organismo, van a ser sustancias que hay que eliminar, que hay que desterrar de su toxicidad, y lo van a hacer a través del retículo endoplasmático liso. Y cuando veamos una célula que tiene un retículo endoplasmático liso muy abundante, podemos decir que son células que están limpiando a las células y al tejido asociado que llegue a ellos de sustancias tóxicas. Estoy, por ejemplo, hablando del tejido hepático, del órgano del hígado, que su función, entre otras, es la de eliminar sustancias tóxicas que lleguen inmediatamente a través de la alimentación. Bien, tarde o temprano esas proteínas y esos lípidos que se están formando en ambos retículos van a llegar a otro tercer sistema membranoso, que es el aparato o complejo de Golgi. Bien, básicamente hay que asociar el aparato de Golgi a un conjunto de membranas que tienen forma también de sáculos aplanados, pero quizá que se están ensanchando en sus extremos, en lo que se llaman cisternas, pero la gran diferencia de estos sáculos aplanados es que no están conectados mediante canales, y están aislados o separados, aunque sí están próximos entre sí esos sáculos aplanados, que tienen forma a veces que se llama de media luna, ¿no? Al conjunto de estos sáculos aplanados, que suelen ser de unas el número de 10 frecuentemente, aunque solo aparecen aquí a 3 sáculos aplanados, se le suele llamar dictiosoma a ese conjunto de sáculos aplanados, ¿no? Y la unión de muchos dictiosomas
puede haber 4 o 5 dictiosomas, es lo que sí se llama ya el aparato de Golgi, ¿no? Así que definiendo o redefiniendo el aparato de Golgi sería un conjunto de dictiosomas, cada uno de los cuales es un conjunto de unos 10 sáculos aplanados, ensanchados en forma de cisternas, pero que no están conectados entre sí estos sáculos a través de ningún tipo de canal. Bien. Lo más importante es que estos dictiosomas se encuentran muy próximos siempre al retículo tanto rugoso como el liso, que estamos viendo que están produciendo vesículas, esas vesículas que hemos llamado de exocitosis, que vamos a llamar ahora vesículas de transición porque están pasando de un orgánulo membranoso, el retículo, a otro que es el dictiosoma o aparato de Golgi, ¿no? El dictiosoma hay que saber que tiene dos caras, una cara que está muy próxima al retículo y otra que está más distante. La cara que está más próxima se llama cara cis, o cara cercana o proximal al retículo, y la cara opuesta se llama la cara trans. Cada sáculo debe tener dos caras, la cis próxima al retículo y la trans, digamos, más alejada del retículo. Al final, la comunicación entre un sáculo de un dictiosoma y otra son por estas, digamos, vesículas, también llamadas vesículas de transición. Así que hay vesículas de transición reticulares y de aparato de Golgi, y entre aparato de Golgi y aparato de Golgi también hay vesículas de transición que lo que están llevando es sencillamente el contenido interno, generalmente de tipo lipoproteico y glucídico, hacia lo que vamos a ver hacia el exterior, ¿no? Generalmente suelen asociarse a veces también a azúcares y hay una segunda glicosidación de las proteínas, y es una función importante también del aparato de Golgi, seguir activando algunas proteínas que necesitan una segunda glicosidación o adición de azúcares, porque la función más importante del dictiosoma es la formación de todos los polisacáridos necesarios que haya en la célula. El mundo animal no se caracteriza por tener gran cantidad de polisacáridos estructurales, ¿no? Quizá podamos reducirlos al caso de un ejemplo muy claro, que son los grupos sanguíneos. Sabemos que las bicapas lipídicas o células plasmáticas tienen grupos sanguíneos AB0, y en realidad esos grupos sanguíneos son glúcidos. ¿De dónde salen? Con toda seguridad del aparato de Golgi, de los dictiosomas, ¿no? Pero en el mundo vegetal, las células vegetales presentan una estructura de naturaleza glucídica, presentan, como sabemos, la celulosa, el almidón y otros componentes de heteropolisacáridos muy abundantes, y todos los grandes polisacáridos y estructuras glucídicas de la célula vegetal pues se forman en el aparato de Golgi, como no puede ser de otra forma, y al final la segunda función, quizá la primera en el mundo vegetal del aparato de Golgi, es formar todos los polisacáridos necesarios para la célula correspondiente, ¿no? Vamos a ver que una tercera función es que al final estos contenidos que le han llegado por las vesículas de transición terminen saliendo fuera de la célula en un proceso que hemos llamado exocitosis, ¿no? Se van a fusionar estas vesículas que salen de la cara trans del dictiosoma con la membrana plasmática en un proceso que hemos llamado exocitosis. Pues bien, estas vesículas ya se van a llamar vesículas de secreción, no vesículas de transición, y al final van a llevar el contenido seguramente necesario, importante para el funcionamiento de la célula, ¿no? Recordemos ejemplos de vesículas secretoras y su contenido, ¿no? Anticuerpos, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B activados de las células plasmáticas, sería un ejemplo de secreción de proteínas inmunológicas. Pero también podéis poner ejemplos como, por ejemplo, las glándulas endocrinas. Si estamos hablando de las glándulas genitales, pues estamos hablando de que hay secreciones de hormonas masculinas y femeninas que van a tener que ser secretadas por digamos, glándulas endocrinas masculinas,
testículo o bien el ovario en el caso del mundo femenino. Y esas vesículas van a salir por el aparato de Golgi, excreción vía con vesículas secretoras hacia los vasos sanguíneos, y allí esas hormonas, por ejemplo, endocrinas o sexuales, van a tener un órgano diana que va a ser seguramente en este caso nuestros huesos y el tejido muscular. Bien, pues digamos, ya saliendo de los sistemas o conjuntos de membranas, vamos a entrar ya a hablar solo de orgánulos membranosos, que realmente no están asociados a un complejo sistema, ¿no? Para entrar en ellos entramos en un orgánulo unimembranal que solo tiene una membrana, que se llama los lisosomas. Traduciendo un poco esta palabra, soma, cuerpo, liso, que hidroliza, que rompe, seguramente moléculas orgánicas, ¿no? ¿De dónde vienen estos lisosomas? Pues hay que recordar que una última función que no hemos visto del aparato de Golgi es que, aparte de formar vesículas de secreción para exportarlos fuera de la célula, hay unas células también de forma vesicular, estructuras vesiculares, que no van a salir fuera de la célula y que vamos a llamar lisosomas. Así que una función del aparato de Golgi es formar lisosomas o vesículas intracitoplasmáticas que se quedan aquí esperando un poquito a realizar su función. El contenido de estas lisosomas es precisamente un contenido importante en enzimas hidrolíticas, que ya no suena mucho, ¿no? Recordar la palabra hidrolítica es el concepto de que son moléculas que pueden romper enlaces típicos de las macromoléculas orgánicas mediante la presencia de agua. Cuando el agua se rompe por estas enzimas, va a liberar estos iones hidroxilos y protones, que son los que realmente producen la ruptura de los enlaces que hemos llamado, por ejemplo, glucosídico en los azúcares, enlaces ester en los lípidos saponificables, o los enlaces fosfoester en los enlaces de los ácidos nucleicos, ¿no? También serían los enlaces peptídicos, otro ejemplo de ruptura mediante moléculas de agua, ¿no? Cada enzima hidrolítica tiene un poco su nombre relacionado con el enlace que ha roto, ¿no? Por ejemplo, las proteasas son las que rompen con agua los enlaces peptídicos, las proteínas. Las lipasas son las que rompen los enlaces ester de los lípidos saponificables. Las amilasas son las que rompen los enlaces O-glucosídicos, ¿no? Y las nucleasas serían las que rompen los enlaces ester propios de los ácidos nucleicos, que al final esas enzimas hidrolíticas lo que van a hacer es verter todo ese contenido hidrolítico a lo que ya vemos que son las vacuolas fagocíticas, a las fagosomas, que han entrado, ya sabemos, por dos procesos, la endocitosis y la fagocitosis. Así que cuando entra una bacteria, una macromolécula, ya sabemos por dos procesos. Esto podría ser una, emisión de pseudópodos, aunque parezca una endocitosis, por pinocitosis lo vamos a llamar una fagocitosis. Cuando este fagosoma o vesícula que contiene una molécula orgánica que procede del exterior también se llama no solamente fagosoma, sino heterofagosoma, porque realmente hetero significa que proviene esta materia orgánica de fuera. Pues bien, cuando este fagosoma o heterofagosoma es lo mismo, se fusiona con los lisosomas primarios y su contenido aquí en amarillo de enzimas hidrolíticas, la fusión de estas dos vesículas, lisosoma primario y fagosoma, se llama lisosoma secundario o vacuola digestiva. Tiene también otro nombre, el fagolisosoma, pero generalmente en citología lo más habitual es llamar a esta fusión de estos dos vesículas vacuola digestiva, porque ocurre realmente un proceso que se llama de digestión, de hidrólisis de los enlaces intracelular. Hay una digestión extracelular en el estómago y en el intestino, pero en las células siempre hay una digestión intracelular y es especialmente activa, por ejemplo, ahora que nos acordamos de la inmunología, de la fagocitosis de los neutrófilos y macrófagos, que una vez que fagocitan van a formar ese lisosoma secundario o vacuola digestiva con el fin de destruir al germen
y de alguna forma incluso sacarle esos antígenos para que puedan ser luego mostrados por ese complejo mayor de histocompatibilidad que hemos visto de tipo 2 y lo muestren a las células como células presentadoras de antígeno, a las células del sistema inmune que ya conocemos que son los linfocitos helper. Bien, pues por tanto los lisosomas están asociados siempre a la digestión celular con dos objetos. Primero, en el caso de algunas células inmunitarias, eliminar gérmenes y en segundo lugar, para la gran mayoría de las células, aunque no sean fagocitarias, el objeto es de digerir la materia orgánica y obtener moléculas orgánicas sencillas que puedan ser utilizadas para obtener energía o ser el inicio de los procesos anabólicos o de síntesis de sus propias proteínas, ¿no? Así que los lisosomas son básicos en el funcionamiento de la célula a la hora de obtener energía o formar compuestos más complejos. Los peroxisomas hacen también referencia a dos palabras que tenemos que traducir. Soma ya sabemos que significa cuerpo y peroxi hace referencia al peróxido de hidrógeno, al H2O2, que es una molécula que se produce frecuentemente cuando el agua H2O normal, puede de alguna forma, mediante enzimas adecuadas, enzimas que se llaman peroxisomas, generar gran cantidad de H2O2. La reacción química sería agua más oxígeno, pues produce peróxido de hidrógeno, pero produce oxígeno atómico que es muy reactivo y que ataca a moléculas orgánicas que las hace descomponerse, degradarse, ¿no? Los peroxisomas, por tanto, los vamos a definir como estructuras esféricas en forma de vesículas que en su interior tienen una estructura más oscura donde realmente se encuentran estas enzimas de peroxisomas que están haciendo la generación de este agua oxigenada y que cualquier órgano que genere agua oxigenada nos está asociando a una reacción de oxidación de otros compuestos orgánicos que entren en su interior. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos que se van a oxidar en estas reacciones de generación de agua oxigenada? Pues generalmente son los ácidos grasos. Los ácidos grasos los tenemos que recordar como moléculas orgánicas de gran contenido energético. Recordar que tienen el doble contenido energético por gramo que un glúcido, aportan unas 10 kilocalorías por gramo, mientras que los glúcidos solo la mitad. Y esos digamos ácidos grasos tienen que ser realmente oxidados para que realmente puedan ser utilizados por el orgánulo que va a hacer la oxidación de estos ácidos grasos, que como vemos aquí es la mitocondria. Pues bien, ¿de dónde salen estos ácidos grasos? Pues como sabemos de los triglicéridos o grasas neutras, ¿no? Y esas grasas neutras, cuando entran a los peroxisomas, son oxidados con este oxígeno, se liberan en los ácidos grasos correspondientes de los triglicéridos, generalmente 3 ácidos grasos, y esos ácidos grasos ya una vez liberados sí pueden pasar a través de la bicapa lipídica de la membrana mitocondrial al interior de la mitocondria y pueden ser degradados con el fin de obtener su energía. Pues bien, la oxidación de las grasas y su liberación en forma de ácidos grasos ocurre previamente antes de entrar a la mitocondria en los peroxisomas y por tanto son digamos estructuras básicas para lo que se llama el metabolismo o catabolismo o degradación de las grasas para su obtención de energía, ¿no? En el caso del mundo vegetal, los peroxisomas son especialmente abundantes y necesarios y se llaman glioxisomas, ¿no? Los glioxisomas son lo mismo, pero básicamente lo que van a hacer es degradar las grasas previamente acumuladas en los frutos. Acordémonos, por ejemplo, una aceituna que está llena de aceite de oliva, llena de triglicéridos, y esa, digamos, germinación del hueso de la aceituna, donde está ahí la semilla, necesita esa cantidad de aceite de oliva para que eso tenga energía para la germinación de la semilla y forme un nuevo olivo, ¿no? Pues bien, ¿dónde se realiza?
Pues básicamente en los gliosisomas, que son en realidad los peroxisomas vegetales, ¿no? Al final la degradación masiva favorece la germinación, y eso es lo que tenemos que quedarnos con ello, que los gliosisomas vegetales están destinadamente, tienen como destino final, la germinación de la semilla al conseguir degradar sus grasas previamente acumuladas antes de la formación del fruto. Hay otra estructura también membranosa que se llama las vacuolas. Las vacuolas y vesículas suelen ser confundidas, ¿no? Y vamos un poco a diferenciar esas dos formas que parece que son esféricas, pero cuando son de pequeño tamaño y muy numerosas las vamos a llamar vesículas, que ya las hemos llamado vesículas de transición, de secreción o sencillamente lisosomas. Y cuando son de gran tamaño y escaso número, sí las vamos a llamar vacuolas. Así que aquí tenemos una célula más o menos grande con su núcleo. Vemos que hay dos estructuras verdosas con láminas horizontales, las vamos a llamar ahora cloroplastos, pero en su interior hay muy cerca de esos dos cloroplastos una estructura generalmente transparente, llena de agua, que en realidad ocupa más de la mitad del citoplasma en muchos casos y que son muy frecuentes en las vacuolas vegetales. Estas vacuolas realmente se pueden hinchar de agua o deshinchar literalmente debido a fenómenos osmóticos, ¿no? Y hace que las células se pongan turgentes o no, si entra o no agua a través de esta membrana, que va a llamarse tonoplasto. El tonoplasto es muy, digamos, accesible a la entrada de no solamente agua, sino otras sustancias, y las tienen, por tanto, como varias funciones. La primera función de las vacuolas vegetales es la de almacenamiento de agua. Acordemos, por ejemplo, los cactus y las plantas grasas, que tienen unas hojas o unos tallos muy hidratados y en realidad son células llenas de agua. Lógicamente, cuando están gastando ese agua, se marchitan un poco estas plantas, como todas, y pierden la turgencia de su vacuola. También como almacenamiento de sustancias a veces incluso tóxicas, ¿no? Hay esencias, hay sustancias tóxicas que almacenan las propias plantas para que cuando sean ingeridas por herbívoros o depredadores produzcan efectos indeseables, por lo menos el sabor desagradable, que no les sea demasiado apetitoso para un herbívoro tomar ciertos tipos de plantas, y esas sustancias desagradables suelen estar acumuladas allí y por tanto tienen una función defensiva. También, como tiene una pared celular muy gruesa, las células vegetales no pueden a veces expulsar por exocitosis esas sustancias tóxicas que tienen que eliminar y las almacenan en una especie de cubo de basura que sería las vacuolas digestivas. Así que almacenamiento de sustancias de desecho sería una tercera función de las vacuolas. Incluso la pigmentación de los pétalos y sépalos de las flores, que dan un color atractivo para que sean polinizadas por los insectos, pues estos pigmentos de diferentes coloraciones se acumulan en las vacuolas de los pétalos, que tienen una estructura celular como cualquier parte de una planta. Y ya, pero un poco para ir terminando, vamos a ver rápidamente la estructura de las mitocondrias, que como vemos son estructuras bimembranales. Tiene una membrana mitocondrial externa, que sería esta, y otra que está replegada hacia el interior en forma digitiforme, como si fuesen dedos, que es la membrana mitocondrial interna. Son orgánulos que se llaman polimórficos, es decir, que tienen formas muy variadas, en este caso ovoidales en forma de huevecito. Suelen tener un tamaño de una micra o un micrómetro de longitud, ¿no? Para que nos entendamos, se parecen mucho al tamaño de una bacteria, y recordemos que la teoría endosimbiosis que hemos visto al principio nos invita a pensar que en realidad una mitocondria fue una antigua célula procariota oxidativa que quedó en simbiosis asociada a una célula más grande, también eucariota, pero no oxidativa, ¿no? Bien, al final el concepto oxidativa significa que cuando entre oxígeno a la mitocondria, ese oxígeno que estamos ahora introduciendo en la respiración, ese oxígeno va a permitir
quemar materia orgánica y producir gran cantidad de energía. A ese proceso lo vamos a llamar fosforilación oxidativa o respiración mitocondrial. La vamos a ver en el metabolismo, pero básicamente cualquier sustancia orgánica que llegue a la mitocondria, a lo que se llama la matriz mitocondrial o jugo de la mitocondria, va a terminar siendo oxidada con el oxígeno, se va a combinar con el oxígeno, y en ese proceso de oxidación, que no es directo, se va a producir la generación de gran cantidad de ATP, que vamos a llamar así rápidamente fosforilación oxidativa. La palabra fosforilación significa formación de ATP. Y estos orgánulos, vamos a llamar orgánulos esencialmente energéticos, y la molécula básica que forma esa gran cantidad de ATP al cabo del día es una molécula que de momento vamos a simplemente nombrar como la ATP sintetasa o ATP sintasa, que como vemos aquí está asociado a las caras de la membrana interna mitocondrial, ¿no? Hay muchas ATP sintasas y su función es, ya os digo, formar millones, billones, trillones de moléculas de ATP cada día, si me apuráis, cada segundo. Una molécula de ATP parece insignificante, pero se forman 400 moles de ATP al día, que hacen que se esté consumiendo constantemente esta energía. Y cuando una persona deja de respirar, en 15 minutos sabemos que se va a morir, y es debido a que la fosforilación oxidativa, la formación de ATP, se ha detenido inmediatamente, y en cuanto no se está produciendo durante 15 minutos ese ATP, la sensación que tienen los organismos, las personas por ejemplo, es la de asfixia y la de muerte inmediata o a corto plazo. En 15 minutos sin oxígeno las ATPs dejan de funcionar y el organismo también lo hace. También se pueden quemar. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos que van a generar esa energía? Pues ya los hemos visto. Los lípidos dan gran cantidad de energía, 9 kilocalorías de energía por gramo. Los glúcidos producen la mitad, y las proteínas, en caso de necesidad, aunque sean estructurales, su función puede ser también energética, y se pueden hidrolizar en los lisosomas, llegar aquí, y a través de un ciclo que vamos a llamar de Krebs, va a permitir que todas esas tres moléculas energéticas, lípidos, proteínas y glúcidos, en el ciclo de Krebs puedan ser transformados en ese componente que vamos a llamar ATP o molécula energética por definición. Aquí viene un poquito el esquema, que no vamos a entrar en él, pero que sepáis que en la matriz, o jugo mitocondrial, va a haber una serie de reacciones enzimáticas que van a tener diferentes nombres, y que hoy solamente vamos a ver dos nombres de estas reacciones enzimáticas o bioquímicas típicas de la mitocondria, que se llama el ciclo de Krebs y la beta oxidación o hélice de Leinen. Y básicamente el ciclo de Krebs está destinado a hidrolizar al final todas las moléculas orgánicas energéticas. Repito, al final todos los glúcidos, lípidos y proteínas van a converger en el ciclo de Krebs en forma de una molécula que vamos a ver que se llama acetilcoenzima, y al final, cuando entren esas moléculas descompuestas en forma de acetilcoenzima, se van a transformar a través de reacciones químicas del ciclo de Krebs en energía. La beta oxidación o la degradación de los ácidos grasos previamente formados en los peroxisomas, pues también va a llegar aquí, y va a haber una serie de reacciones complejas que se llama hélice de Leinen o beta oxidación, que terminan también formando acetilcoenzima, y el ciclo de Krebs lo termina transformando en sustancias necesarias para que se forme ATP en estas moléculas que tienen forma de pomo y que hemos llamado ATP sintetasas. Bien, nos quedamos, por tanto, que la mitocondria es un orgánulo energético por excelencia, y está presente, por supuesto, no solamente en las células animales, sino en células vegetales. Las mitocondrias no existen en células procariotas, en células bacterianas, pero existen, ya veremos, estructuras parecidas que hacen la misma función de generar ATP. Y ya por último, el último orgánulo membranoso de las células eucariotas son los plastos. Los plastos los podemos definir como orgánulos bien membranosos, polimorfos, es decir, que tienen muchas formas,
y que generalmente suelen ser de gran tamaño comparado con las mitocondrias. Tienen 4 veces un tamaño superior al de las mitocondrias, que si hemos dicho que es de 1 micrómetro para las mitocondrias, podríamos quedarnos en 4 micras para un orgánulo de plastos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis unas células vegetales, que serían todas estas que estoy redondeando, y estos puntitos verdes que se encuentran sobre todo sobre la periferia del citoplasma, mientras que el centro parece ser es la vacuola típica de las células vegetales, pues estos puntitos verdes serían cada uno de ellos un plasto, un cloroplasto, porque en este caso tiene un color verde que le da la clorofila, y la presencia de plastos verdes lo vamos a llamar a partir de ahora cloroplastos, ¿no? No siempre los plastos, estos orgánulos de diferente función típico de las y exclusivos de las células vegetales, contienen clorofila, ¿no? Si en lugar de tener un color verde tienen generalmente un color transparente o amarillento, seguramente pueden almacenar otras sustancias que no sea la clorofila verde de la fotosíntesis, ¿no? Se acumulan en lugar de clorofila, acumulan almidón, se van a llamar amiloplastos, muy típicos de los tubérculos de la patata. Cuando comemos una patata estamos tomando multitud de células vegetales que tienen plastos de color amarillento, que también es el color amarillento blancuzco al tubérculo de la patata, y al final nos estamos tomando gran cantidad de plastos rellenos de almidón. Cuando nos tomamos una aceituna, nos tomamos un fruto que está lleno de células con gran cantidad de plastos de naturaleza oleaginosa, de ácido oleico, de ese triglicérido, y serían oleoplastos o plastos llenos de aceite, ¿no? Y proteoplastos también nos tomamos mucho pues en cualquier fruto seco que está lleno de unas células, ¿no?, que a su vez contiene plastos, que a su vez contienen una proteína que se llama el albumen, y que son proteínas de reserva para que cuando se germine la semilla o el fruto seco pues tenga sustancia de reserva, no solamente de tipo almidón grasiento, sino proteínas que nos dan energía, pero también a las plantas le dan, aparte de energía, esos aminoácidos necesarios para que formen sus primeras proteínas tras la germinación. Se llama proteoplastos, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar ya en el metabolismo en los cloroplastos o plastos que contienen un pigmento verde llamado clorofila, que es el, digamos, motor inicial de la fotosíntesis, que va a formar, pues como sabemos, el producto final de la fotosíntesis es por un lado oxígeno, pero sobre todo para la planta lo que busca es la formación de compuestos orgánicos como la glucosa. Hay otros cromoplastos o plastos coloreados que, aparte de tener color verde, tienen otros colores que dan coloraciones rojos o azulados, y que tienen diferentes nombres, pero nosotros nos vamos a quedar con los cloroplastos o plastos que contienen gran cantidad de clorofilas. ¿Dónde se sitúan los cloroplastos? Pues exclusivamente en las células vegetales, pero no en cualquier célula vegetal, sino en las células expuestas a la luz. Cuando un cloroplasto deja de estar iluminado, una hoja o un tallo, por ejemplo, suculento de un cactus, que también es de color verdoso, cuando le llega la luz, es capaz de producir clorofila, y a su vez la clorofila los compuestos orgánicos. Pero cuando carece de luz, la clorofila se pierde y, digamos, la hoja pierde su tonalidad verdosa o el tallo y se queda en principio amarillento y finalmente termina muriendo. ¿Dónde se encuentran las clorofilas verdes? Pues se encuentran introducidas en unas láminas alargadas que se llaman tilacoides. El cloroplasto, en este caso de forma ovoidal, presenta, como sabemos, dos membranas cloroplásticas, la membrana cloroplástica externa e interna, y en su interior hay unas láminas aplanadas que a veces tienen estructura en forma de monedas apiladas y que se llaman también tilacoides de tipo grana, a diferencia de los tilacoides tubulares o estromáticos, que son sencillamente láminas alargadas. Ahí se encuentra la clorofila y están bien representadas por su color verde, ¿no? Se produce
un proceso que vamos a llamar la fase lumínica de la fotosíntesis, y que es una fase preparativa donde en esa fase lumínica, gracias a la clorofila, se va a producir dos sustancias: una, el ATP, la energía necesaria para cualquier reacción química, y otra segunda molécula que se va a llamar poder reductor, moléculas con mucho hidrógeno, que ya conocemos, que es el NADP, el nicotidamina dinucleótido fosfato, que será la molécula que va a llevar hidrógeno y que va a ser también necesaria para que en una segunda reacción, llamada fase oscura o ciclo de Calvin, que tiene lugar en el jugo del cloroplasto, o lo que se llama el estroma, pues ocurra esta reacción que se llama fase oscura, donde toda esta energía y poder reductor formado en la fase lumínica se utilice para que el CO2, que entra a través de los poros o estomas de las hojas, cuando llegue este CO2 al estroma del cloroplasto, se transforme en esa molécula orgánica conocida por nosotros ya, que es la glucosa, ¿no? A este proceso lo vamos a llamar fotosíntesis, lo vamos a explicar con más detalle en nuestro capítulo de anabolismo o fotosíntesis. Bien, un poco para terminar, hay que recordar que aparte de estas estructuras de lamelas o tilacoides, hay que saber que son tanto el cloroplasto como las mitocondrias orgánulos, digamos, autónomos, y que llevan asociados su propio cromosoma cloroplástico o mitocondrial, y también sus propios ribosomas cloroplásticos o mitocondriales, que a veces se llaman clororibosomas o mitoribosomas en el caso de las mitocondrias, para que el material genético propio de contenido en este cromosoma cloroplástico o mitocondrial sea un poco transcrito y traducido en los propios ribosomas, y por tanto se suele decir que tiene una cierta independencia, aunque no absoluta, porque a través de su bicapa lipídica lógicamente tienen que llegar esas moléculas básicas para que haga la función. Tiene que entrar CO2, que va a llegar del citoplasma de la célula vegetal en que se encuentre, pero también tienen que llegar sal y minerales que nutran y que aporten los contenidos necesarios para que las enzimas de su interior, del ciclo de Calvin, funcionen. También el ciclo de Krebs pues necesita una serie de sustancias que vienen fuera, y por tanto, aunque sean los mitocondrias orgánulos semiautónomos, necesitan la entrada, como estamos viendo, de moléculas orgánicas para que puedan ser quemadas dentro de ellas. Bien, pues vamos a dejar aquí estos orgánulos celulares de momento, y en otro momento pasaremos a las estructuras no membranosas que hay en el citosol o citoplasma, y que también tienen su importancia dentro de la célula. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo.